Recién contratada, una secretaria humilde confundió al millonario con el chofer de la empresa. Él, intrigado por su sencillez y honestidad, decidió seguirle el juego sin revelar su verdadera identidad. Pero al día siguiente, cuando entró en la sala como el CEO frente a todos, ella quedó sin aliento. El piso 30 de la Torre Duarte quedó en silencio cuando el último ejecutivo abandonó su oficina. Bianca de Campos apagó su computadora y observó las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse bajo un cielo que amenazaba tormenta. Su primer día como secretaria en Recursos Humanos había terminado, y con él, las miradas curiosas de quienes intentaban adivinar cómo alguien con su acento de provincia y ropa comprada en liquidación había conseguido entrar a uno de los conglomerados empresariales más exclusivos del país. La planta desierta parecía pertenecer a otro mundo ahora, uno al que Bianca no estaba invitada realmente. Los escritorios vacíos guardaban secretos corporativos y conversaciones sobre yates y casas de verano que ella solo conocía por las revistas que hojeaba mientras esperaba su turno en la peluquería del barrio. Al salir del ascensor, la recepción principal estaba sumida en penumbras, con solo las luces de seguridad iluminando el camino hacia la salida. Afuera, las primeras gotas de lluvia golpeaban el pavimento, presagiando el diluvio que los meteorólogos habían anunciado esa mañana. Bianca calculó mentalmente, 2 autobuses, probablemente empapados de gente y agua, y una caminata final de 7 minutos hasta su apartamento. Llegaría empapada, cansada, y demasiado tarde para llamar a sus padres como había prometido. Entonces lo vio. Alto, traje impecable, apoyado contra un automóvil negro cuyo valor probablemente superaba lo que ella ganaría en varios años. El hombre consultaba su teléfono con el ceño ligeramente fruncido, ajeno a su presencia. Algo en su postura transmitía autoridad natural, pero no la arrogancia que Bianca había observado en los ejecutivos durante el día. No parecía impaciente, sino más bien absorto en algún problema complejo que requería su atención. La lluvia arreció repentinamente, convirtiendo las gotas dispersas en cortinas de agua que azotaban el pavimento. Bianca se detuvo bajo la marquesina, recalculando sus opciones, cuando una idea cruzó por su mente. El hombre seguía allí, obviamente esperando a alguien. Los choferes corporativos a veces esperaban hasta tarde por los ejecutivos que trabajaban horas extras. Tal vez. Impulsada por una mezcla de desesperación y pragmatismo, Bianca ajustó el asa de su bolso y caminó hacia él. De cerca, notó detalles que su primer vistazo no había captado. Un reloj discreto pero evidentemente costoso asomando bajo el puño de su camisa, el corte perfecto de un traje que seguramente era hecho a medida. Zapatos italianos que brillaban incluso bajo la luz mortecina del estacionamiento. Disculpe, dijo Bianca, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Usted es uno de los choferes de la empresa? El hombre levantó la mirada, y Bianca se encontró frente a unos ojos azul profundo que la estudiaron con sorpresa inicial y luego con algo que no supo identificar, curiosidad, quizá. Por un instante, tuvo la impresión de que estaba evaluando no solo su pregunta, sino algo más fundamental sobre ella. Perdón, respondió él, con una voz grave que combinaba perfectamente con su presencia. Lo siento si me equivoco, continuó Bianca, repentinamente consciente de su atrevimiento. Soy nueva. Hoy fue mi primer día, y me preguntaba si, con esta lluvia. Dejó la frase incompleta, mientras las gotas comenzaban a mojar el borde de su falda. Una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro del hombre mientras guardaba su teléfono. Sus ojos no abandonaron los de Bianca mientras parecía considerar algo importante. Finalmente, asintió levemente. Sí, dijo con simplicidad. Soy chofer de la empresa. Necesita que la lleve a algún lugar. El alivio que sintió Bianca fue tan inmediato como la intensificación de la lluvia. Sería muy amable. Vivo bastante lejos y con este clima. Por supuesto, respondió él, abriendo la puerta trasera del vehículo con un movimiento elegante que parecía ensayado. Será un placer. Bianca dudó un instante antes de entrar. Su madre siempre le había advertido sobre los peligros de la ciudad, pero este hombre trabajaba para Grupo Duarte y estaban en el estacionamiento corporativo, bajo las cámaras de seguridad. Entró al vehículo, sorprendida por el lujo sobrio que la rodeaba,
cuero suave color crema, maderas pulidas y un sutil aroma a cítricos y algo más profundo, quizás sándalo. Muchas gracias, dijo mientras se acomodaba. Me llamo Bianca de Campos, trabajo en recursos humanos. El hombre cerró suavemente la puerta y rodeó el vehículo, aparentemente indiferente a la lluvia que ya empapaba sus hombros. Al entrar al asiento del conductor, sus ojos encontraron los de ella en el espejo retrovisor. Pedro, respondió simplemente. Nada de apellidos, ninguna información adicional. ¿Dónde la llevo, señorita de Campos? Bianca le dio la dirección de su apartamento en un barrio de clase trabajadora al otro extremo de la ciudad, sintiendo una punzada de vergüenza al mencionar una zona que seguramente Pedro solo conocía de pasada. Él asintió sin comentario alguno y puso el vehículo en marcha con la fluidez de quien conoce cada detalle de su máquina. Las calles congestionadas por la lluvia desfilaban tras las ventanillas tintadas mientras avanzaban en un silencio que resultaba extrañamente cómodo. Bianca observaba disimuladamente a su conductor, intrigada por su compostura. No parecía incómodo ni servil, como habría esperado de alguien en su posición. Mantenía una dignidad natural que resultaba casi magnética. ¿Le gusta trabajar para Grupo Duarte?, preguntó finalmente, incapaz de soportar más tiempo el silencio. Pedro pareció considerar la pregunta con más seriedad de lo que Bianca esperaba, como si fuera la primera vez que alguien le pedía su opinión sobre el tema. Tiene sus momentos, respondió con lo que parecía una sinceridad estudiada. ¿Y a usted? ¿Cómo fue su primer día? Intenso, admitió Bianca. Todo es tan diferente a lo que estoy acostumbrada. La gente habla otro lenguaje, no solo por los términos corporativos, sino por cómo ven el mundo. ¿Y cómo lo ven? La pregunta sonaba genuinamente interesada. Bianca se mordió el labio, considerando si debía ser completamente honesta. Como si todo fuera adquirible. El respeto, la felicidad, incluso el tiempo. Hoy escuché a un ejecutivo decir que había comprado 2 horas al contratar a alguien para que recogiera a sus hijos del colegio. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Pedro. Es una perspectiva común en ciertos círculos, comentó. ¿Y usted no comparte esa visión? Vengo de Santa Rosa, explicó Bianca. Un pueblo donde el tiempo se mide por estaciones de siembra y cosecha, no por el valor de una hora facturada. Mi padre es campesino y mi madre maestra de primaria. Para ellos, algunas cosas simplemente no tienen precio. Pedro asintió, como si esta información confirmara algo que ya sospechaba. Es refrescante encontrar esa perspectiva. El resto del viaje transcurrió entre conversaciones sobre la ciudad, observaciones sobre la lluvia que no cedía, y preguntas cuidadosamente neutrales de Pedro sobre la vida de Bianca antes de Grupo Duarte. Ella respondía con la franqueza que la caracterizaba, sin percibir que cada respuesta era analizada con atención por su interlocutor. Para cuando llegaron a su destino, la lluvia había disminuido a una llovizna persistente. Pedro detuvo el vehículo frente a un edificio modesto de 4 pisos, con balcones estrechos donde la ropa tendida había sido recogida apresuradamente ante la tormenta. El contraste entre el lujoso automóvil y el entorno era marcado, pero Pedro no mostró reacción alguna que delatara sorpresa o juicio. Muchas gracias por traerme, dijo Bianca sinceramente. Me ha salvado de un viaje terrible. Ha sido un placer, respondió Pedro, y algo en su tono sugería que no era una simple fórmula de cortesía. Bianca dudó un momento, debatiéndose internamente. Finalmente, la hospitalidad arraigada que había aprendido de su madre se impuso. ¿Le gustaría pasar un momento? Puedo ofrecerle un café. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle por el viaje, y además parece que la lluvia volverá con fuerza pronto. La invitación pareció tomar a Pedro por sorpresa. La estudió con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras, evaluando no la oferta sino las intenciones detrás de ella. Por un momento, Bianca temió haber cometido algún error protocolar, haber cruzado alguna línea invisible entre empleados de diferentes rangos. No quisiera importunar, respondió finalmente Pedro. No es ninguna molestia, insistió Bianca. Además, mi madre siempre dice que nunca se debe dejar marchar con las manos vacías a quien te ha ayudado. Pedro pareció encontrar algo significativo en esas palabras.
Una sonrisa auténtica, la primera que Bianca le veía, iluminó brevemente su rostro. En ese caso, aceptaré ese café. El edificio no tenía ascensor funcionando, está en reparación desde que me mudé, hace 6 meses, explicó Bianca mientras subían los 3 pisos por una escalera estrecha con pintura descascarada en las paredes. Pedro la seguía sin comentarios, aparentemente ajeno a los detalles que a Bianca de repente le parecían tan evidentes, el olor a comida que impregnaba el pasillo, las puertas desgastadas. El murmullo de televisores a volumen excesivo tras las paredes delgadas. Es pequeño, pero es mío, advirtió mientras abría la puerta del apartamento 3C. O bueno, alquilado, pero usted entiende. El espacio que se reveló era efectivamente pequeño, una sala comedor combinada con una cocineta abierta, una puerta que presumiblemente daba al único dormitorio y otra que sugería un baño. Pero lo que podría haber sido un lugar deprimente resultaba sorprendentemente acogedor. Plantas en diferentes etapas de crecimiento ocupaban cada superficie disponible, aportando vida y color. Las paredes, pintadas de un amarillo suave, estaban decoradas con fotografías enmarcadas modestamente, un hombre y una mujer de mediana edad con rasgos claramente similares a los de Bianca. Posando frente a un campo de maíz, Bianca con toga de graduación, un paisaje de colinas verdes bajo un cielo imposiblemente azul. Su hogar es muy acogedor, comentó Pedro, y a Bianca le pareció que hablaba con sinceridad. Gracias. Por favor, siéntese. Preparé el café en un momento. Mientras Bianca se movía con eficiencia en la pequeña cocina, Pedro observaba discretamente el apartamento. Un pequeño escritorio en una esquina soportaba una laptop modesta junto a libros de administración de recursos humanos con marcadores de papel asomando entre las páginas. Un calendario colgado junto al refrigerador mostraba fechas marcadas con anotaciones como enviar dinero a casa y llamar a mamá y papá. Una bufanda a medio tejer descansaba sobre el brazo del sofá, junto a una novela con el lomo muy gastado. ¿Leche? ¿Azúcar?, preguntó Bianca, acercándose con 2 tazas humeantes. Negro está bien, gracias, respondió Pedro, aceptando la taza de cerámica decorada con motivos florales. ¿Mantiene contacto cercano con su familia? Bianca siguió su mirada hasta el calendario y asintió. Todo lo posible. Intento enviarles dinero cada mes. Mi padre tiene problemas de espalda después de toda una vida en el campo, y los medicamentos son caros. Es admirable que los apoye así. Es lo natural, respondió Bianca con sencillez mientras se sentaba en el extremo opuesto del pequeño sofá. Sacrificaron tanto para que yo pudiera estudiar, vendieron parte de sus tierras cuando mi beca universitaria no cubría todos los gastos. Ahora me corresponde devolverles algo de lo mucho que me han dado. La conversación fluyó con sorprendente facilidad durante la siguiente hora. Pedro resultó ser un oyente excepcional, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino en las respuestas. Bianca se encontró compartiendo detalles sobre su infancia en Santa Rosa, sus años universitarios sobreviviendo con becas y trabajos de medio tiempo, y sus esperanzas para el futuro. ¿Y usted?, preguntó finalmente, consciente de que había estado hablando mayormente sobre sí misma. No parece, bueno, no es lo que esperaría de un chofer corporativo. Pedro arqueó una ceja, con expresión entre divertida e intrigada. ¿Y qué esperaría exactamente? No lo sé, admitió Bianca. Quizá alguien más, formal. Menos interesado en mis historias sobre cultivos de maíz y clases de economía. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Pedro. Tal vez sea precisamente porque escucho historias como las suyas que no me he convertido en lo que usted esperaría. Esa respuesta, a la vez evasiva y reveladora, despertó aún más la curiosidad de Bianca. Había algo en este hombre que no encajaba con la imagen de un simple chofer corporativo, su forma de hablar, su comportamiento. Incluso la manera en que sostenía la taza de café como si estuviera acostumbrado a porcelana mucho más fina. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Grupo Duarte?, preguntó, intentando resolver el enigma. Pedro pareció considerar su respuesta cuidadosamente. Podría decirse que toda mi vida he estado vinculado a la empresa. ¿Es un negocio familiar? ¿Su padre también era chofer allí? Una sombra imperceptible cruzó el rostro de Pedro.
Mi padre también trabajaba para la empresa, sí. Pero en otra capacidad. Antes de que Bianca pudiera indagar más, un relámpago iluminó el apartamento, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el espacio en una oscuridad casi completa. Vaya, murmuró Bianca. Los apagones son comunes aquí cuando hay tormenta. Tengo velas en alguna parte. Se levantó cuidadosamente en la penumbra, buscando a tientas su camino hacia la cocina. Pedro sacó su teléfono, activando la linterna para iluminar su camino. Permítame ayudarla, ofreció, acercándose. En la intimidad forzada por la oscuridad, con solo la luz del teléfono de Pedro creando sombras dramáticas, Bianca fue repentinamente consciente de su proximidad. El aroma sutil a colonia cara que había notado en el auto parecía más intenso ahora, mezclado con algo indefiniblemente masculino. Por un instante fugaz, sus ojos se encontraron, y Bianca sintió una conexión inesperada, como si en esa oscuridad compartida las barreras entre dos mundos completamente diferentes se hubieran disuelto momentáneamente. El momento pasó cuando encontraron las velas y Bianca encendió una, creando un pequeño círculo de luz cálida. Pero algo había cambiado en la atmósfera entre ellos, una tensión no del todo incómoda pero definitivamente presente. Debería irme, dijo Pedro suavemente. Se hace tarde y ambos tenemos que trabajar mañana. Bianca asintió, sintiendo una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. Por supuesto. Gracias nuevamente por traerme a casa. El placer ha sido mío, respondió Pedro, y algo en su voz sugería que no era una simple cortesía. Mientras lo acompañaba a la puerta, Bianca se preguntó si volvería a verlo, si existiría alguna posibilidad de que sus caminos se cruzaran nuevamente en los vastos pasillos de Grupo Duarte. Parecía improbable, ella, una simple secretaria recién contratada, él, moviéndose en los círculos ejecutivos, aunque fuera como chofer. Hasta pronto, Bianca, dijo Pedro al despedirse, usando su nombre por primera vez en toda la noche. Hasta pronto, Pedro, respondió ella, sin imaginar que esas palabras resultarían proféticas de formas que ninguno de los dos podía anticipar. La mañana siguiente amaneció con un cielo lavado por la tormenta, despejado y luminoso como suele ocurrir después de una noche de lluvia intensa. Bianca llegó a la Torre Duarte 20 minutos antes de su horario, determinada a causar una buena impresión en su segundo día. El vestíbulo principal bullía de actividad mientras ejecutivos, administrativos y personal de todo tipo se dirigían a sus respectivos pisos, creando ese zumbido característico de las grandes corporaciones al despertar. Mientras esperaba el ascensor, Bianca notó algo inusual. Varias personas la miraban disimuladamente, susurrando entre sí. Una ejecutiva de marketing que recordaba haber visto en la inducción la estudió con particular interés antes de inclinarse hacia su compañera y murmurar algo que provocó una expresión de sorpresa. Bianca revisó instintivamente su ropa, una falda negra sencilla y una blusa blanca que había planchado meticulosamente esa mañana, buscando alguna mancha o rasgadura que explicara la atención. Todo parecía en orden. Confundida pero decidida a ignorar la situación, entró al ascensor cuando las puertas se abrieron. Piso 30, ¿verdad?, preguntó una mujer a su lado con una sonrisa que parecía contener algún secreto. Bianca asintió, perpleja por el hecho de que esta desconocida supiera su destino. Recursos humanos, añadió la mujer, como confirmando algo. Interesante. El viaje en ascensor continuó en un silencio incómodo mientras Bianca sentía las miradas curiosas de los demás pasajeros. Para su alivio, las puertas se abrieron finalmente en el piso 30 y escapó de aquel extraño escrutinio. En el departamento de recursos humanos la esperaba otra sorpresa. Carla Moreno, la coordinadora que la había recibido el día anterior, la interceptó apenas cruzó las puertas de cristal. Bianca, buenos días, la saludó con una intensidad inusual. La directora quiere verte en su oficina. Ahora. El corazón de Bianca dio un vuelco. ¿La directora? Ana Vidal, la legendaria ejecutiva que apenas había vislumbrado durante la presentación general. ¿Qué podría querer con una secretaria recién contratada? ¿Hice algo mal?, preguntó, incapaz de ocultar su preocupación. La expresión de Carla era indescifrable. Solo ve. Te está esperando.
Con un nudo en el estómago, Bianca se dirigió hacia la oficina de esquina que ocupaba la directora de Recursos Humanos. Las paredes de cristal permitían ver a Ana Vidal, una mujer de unos 50 años con un impecable traje gris y cabello plateado cortado en un bob preciso, revisando documentos con expresión concentrada. Bianca tocó suavemente la puerta abierta. «Adelante, señorita de Campos», respondió Ana sin levantar la vista de los papeles. «Cierre la puerta, por favor». Bianca obedeció, consciente de que las miradas de todo el departamento la seguían a través de las paredes transparentes. Se mantuvo de pie frente al escritorio hasta que Ana finalmente levantó la vista y le indicó una silla con un gesto elegante. «Siéntese, por favor». La directora la estudió con una intensidad que resultaba casi física. Bianca resistió el impulso de retorcerse bajo aquel escrutinio, manteniendo la espalda recta y la mirada firme a pesar del nerviosismo que sentía. «Señorita de Campos», comenzó Ana finalmente, «¿es usted consciente de que es el tema principal de conversación en toda la Torre Duarte esta mañana?» Bianca parpadeó, genuinamente sorprendida. «Yo no entiendo». Ayer por la noche, continuó Ana con deliberada lentitud, fue vista subiendo a un vehículo particular en compañía de alguien bastante reconocible. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Bianca. Las miradas, los susurros, la extraña atención. Pedro. El chofer. ¿Pero por qué tanto alboroto por haber aceptado que el chofer de la empresa la llevara a casa durante una tormenta? Disculpe, directora, pero no entiendo por qué eso sería motivo de conversación. Solo acepté un viaje durante la tormenta de un chofer de la empresa que estaba disponible. Una expresión de asombro cruzó el rostro normalmente impasible de Ana Vidal. «Un chofer de la empresa», repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente. «¿Se refiere usted a Pedro Duarte?» «Sí, Pedro», confirmó Bianca, cada vez más confundida. «Estaba esperando junto a un auto cuando salí». No mencionó su apellido. Ana Vidal la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, algo inesperado ocurrió, la directora de Recursos Humanos rió. No fue una risa burlona, sino una carcajada genuina de sorpresa. «Señorita de Campos, Pedro Duarte no es un chofer», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Es el presidente y CEO de Grupo Duarte. El dueño de este edificio y de todo lo que ve desde aquí hasta el horizonte». El mundo se detuvo por un instante. Bianca sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras las implicaciones de esta revelación caían sobre ella como una luz. «Pero, él dijo que era». Balbuceó, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Por qué aceptaría? «Oh, Dios mío». Los recuerdos de la noche anterior desfilaron por su mente en rápida sucesión, su pregunta directa, la pausa de él antes de responder, la invitación a su minúsculo apartamento, las confidencias compartidas. Incluso aquel momento de tensión en la oscuridad durante el apagón. Todo adquiría un significado completamente diferente a la luz de esta revelación. «Por lo que entiendo», continuó Ana, observándola con creciente interés, «lo invitó usted a su apartamento para tomar café». Bianca asintió mecánicamente, todavía aturdida. Fue solo un gesto de agradecimiento. No sabía, no tenía idea. Evidentemente, concedió Ana con lo que parecía un atisbo de simpatía. Lo cual hace toda esta situación aún más fascinante. «Directora Vidal, le aseguro que no hubo nada inapropiado», se apresuró a aclarar Bianca, temiendo repentinamente por su empleo. «Solo conversamos». Si hubiera sabido quién era realmente. ¿Qué habría hecho diferente?, preguntó Ana, con genuina curiosidad. La pregunta tomó a Bianca por sorpresa. ¿Qué habría hecho diferente? No habría sido tan directa, por supuesto. No le habría hablado sobre su pueblo, su familia, sus luchas económicas. No le habría mostrado su apartamento diminuto con el calendario que marcaba cuándo enviar dinero a casa. No habría sido ella misma. «Todo», respondió finalmente con absoluta sinceridad. Habría cambiado todo. Ana la estudió durante un largo momento. Y quizás por eso él no le dijo quién era realmente.
Antes de que Bianca pudiera procesar esa idea, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Todas las cabezas en el departamento se giraron instantáneamente hacia el recién llegado y un silencio absoluto cayó sobre el espacio. Pedro Duarte, no el chofer que Bianca había conocido, sino el CEO de Grupo Duarte en toda su gloria corporativa, entró con paso decidido. Vestía un traje negro impecable, diferente al de la noche anterior pero igualmente elegante. Su presencia parecía llenar la habitación y los empleados que se cruzaban en su camino se apartaban instintivamente, como si existiera un campo de fuerza invisible a su alrededor. Sus ojos encontraron inmediatamente los de Bianca a través de las paredes de cristal. No había sorpresa en ellos, solo una determinación tranquila que sugería que su presencia allí no era casual. Ana Vidal se puso de pie inmediatamente. Señor Duarte, saludó con una deferencia que confirmaba, si aún quedaba alguna duda, la verdadera identidad del visitante. No esperábamos tenerlo en recursos humanos esta mañana. Ana, respondió él con un leve asentimiento. Veo que ya has conocido a la señorita de Campos. Estábamos justo en medio de una conversación muy interesante, confirmó Ana, con un brillo especulativo en la mirada. Pedro se volvió hacia Bianca, quien permanecía paralizada en su asiento, debatiéndose entre la mortificación y la incredulidad. Buenos días, Bianca, dijo con la misma voz grave y calmada de la noche anterior, pero ahora teñida con la innegable autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. ¿Podría hablar con usted un momento? En privado. No era una pregunta, aunque estuviera formulada como tal. Ana Vidal lo entendió inmediatamente. Por supuesto, usaré la sala de conferencias mientras tanto, dijo, recogiendo algunos documentos de su escritorio. Al pasar junto a Bianca, le dirigió una mirada que mezclaba advertencia y curiosidad. Cuando la puerta se cerró tras Ana, el silencio entre Bianca y Pedro se volvió casi tangible. A través de las paredes de cristal, todo el departamento fingía trabajar mientras lanzaba miradas furtivas hacia la oficina de esquina donde la nueva secretaria se encontraba a solas con el CEO. Supongo que ahora sabe quién soy realmente, comenzó Pedro, sentándose en la silla que Ana acababa de dejar vacante. Bianca encontró finalmente su voz. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fingir ser un chofer? Pedro la observó con esa misma intensidad tranquila de la noche anterior. No lo planeé, respondió con lo que parecía sinceridad. Cuando me preguntó si era el chofer, mi primera reacción fue corregir el malentendido. Pero entonces pensé, ¿cuándo fue la última vez que alguien me habló sin saber quién era? Sin expectativas, sin agenda oculta, sin intentar impresionarme o obtener algo de mí. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Bianca. Fue refrescante. Usted fue refrescante, Bianca. Fue deshonesto, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. El temor por su empleo aún latía en el fondo de su mente, pero la indignación superaba momentáneamente a la prudencia. Lo fue, admitió Pedro sin defensividad. Y por eso le debo una disculpa. Pero no me arrepiento de haberla conocido, de haber visto su hogar, de haber escuchado sobre Santa Rosa y sus padres. De conocer a la verdadera Bianca de Campos, no a la versión que habría existido frente al CEO de Grupo Duarte. Bianca quería mantener su indignación, pero había algo desarmante en la honestidad de Pedro, en la forma en que la miraba sin la arrogancia que habría esperado de alguien en su posición. ¿Qué sucede ahora?, preguntó finalmente. ¿Voy a perder mi trabajo por haberlo confundido con un chofer? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Pedro. Al contrario. Quisiera ofrecerle una oportunidad. ¿Una oportunidad? Como mi asistente ejecutiva personal. Bianca lo miró atónita. ¿Su asistente? Pero acabo de empezar aquí. No tengo experiencia en... Tiene exactamente lo que busco, la interrumpió Pedro. Inteligencia, determinación y, sobre todo, autenticidad. Cualidades raras en los círculos donde me muevo. Antes de que Bianca pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y Verónica Durán, la elegante asistente que Bianca había visto brevemente durante su inducción, asomó la cabeza. Pedro, disculpa la interrupción, pero los inversionistas japoneses están esperando en la sala de juntas. Gracias, Verónica, respondió Pedro sin apartar la mirada de Bianca.
Estaré allí en un momento. Cuando Verónica se retiró, Pedro se levantó, enderezando inconscientemente su ya impecable traje. Piénselo, Bianca. No necesito una respuesta inmediata. Pero si acepta, le prometo que será por sus méritos, no por un malentendido en una noche lluviosa. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, ayer no mentí en nada de lo que le dije. Solo omití ciertos detalles sobre mi posición en la empresa. Una sonrisa enigmática apareció en sus labios. Y el café estuvo excelente. Cuando Pedro abandonó la oficina, todas las miradas del departamento siguieron su figura imponente hasta que desapareció en el ascensor. Luego, como si respondieran a una señal invisible, todos se volvieron hacia Bianca, quien permanecía inmóvil en la oficina de cristal, intentando asimilar la transformación completa de su realidad en menos de 24 horas. Ana Vidal regresó a su oficina, observando con interés la expresión aturdida de Bianca. Bienvenida al verdadero Grupo Duarte, señorita de Campos, dijo con un tono que mezclaba ironía y algo parecido al respeto. Parece que ha causado una impresión bastante profunda en nuestro CEO. Yo no hice nada, murmuró Bianca, aún desconcertada. Solo, fui yo misma. Quizás, respondió Ana, tomando asiento tras su escritorio, eso es exactamente lo que llamó su atención. Bianca contemplaba la ciudad desde el piso 40, un nivel al que nunca había tenido acceso hasta hace 2 semanas. El despacho adjunto al de Pedro Duarte, ahora su lugar de trabajo, ofrecía una vista panorámica que la seguía sobrecogiendo cada mañana. La Torre Duarte, imponente como era desde fuera, resultaba aún más impresionante desde dentro. Especialmente desde estas alturas donde los demás rascacielos parecían juguetes y las personas en las calles se convertían en diminutos puntos en movimiento. 14 días habían pasado desde aquella revelación en la oficina de Ana Vidal. 14 días desde que el mundo de Bianca había dado un vuelco completo. Después de 24 horas de considerarlo, y una larga conversación con su madre por teléfono, había aceptado la oferta de Pedro. El salario triplicaba lo que ganaba como secretaria en recursos humanos, una suma que le permitiría enviar más dinero a sus padres y quizá, con el tiempo, mudarse a un apartamento más amplio. El sonido discreto del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Bianca, la voz de Pedro sonaba calmada pero con un matiz de urgencia, necesito los documentos del proyecto Marina Bay para la videoconferencia con Singapur. ¿Están listos? En su escritorio, señor Duarte, respondió automáticamente, utilizando el trato formal que habían acordado mantener durante el horario laboral, junto con las proyecciones actualizadas que solicitó ayer. Perfecto. Y por favor, acompáñame en la videoconferencia. Toma notas detalladas, especialmente sobre sus preocupaciones respecto a la sostenibilidad del proyecto. Por supuesto. Bianca tomó su tablet y un pequeño cuaderno. Había descubierto que la combinación de tecnología y método tradicional era más eficiente para ella, y se dirigió al despacho principal. A pesar de las 2 semanas en el puesto, aún sentía un hormigueo de nerviosismo cada vez que entraba en el Santa Santorum de Pedro Duarte. El despacho era tan imponente como su ocupante, amplios ventanales desde el suelo hasta el techo, mobiliario minimalista de diseño exclusivo, y una mesa de reuniones de cristal y madera oscura que podía acomodar cómodamente a 12 personas. A diferencia de la ostentación que Bianca habría esperado, el espacio reflejaba el mismo equilibrio entre sofisticación y funcionalidad que caracterizaba a su propietario. Pedro revisaba los documentos que ella había preparado, asintiendo ocasionalmente con aprobación. Vestía un traje gris oscuro hecho a medida, con una camisa blanca inmaculada y una corbata de seda azul profundo. Su postura, naturalmente dominante, contrastaba con la actitud más relajada que había mostrado aquella noche lluviosa. Excelente trabajo con estas proyecciones, comentó sin levantar la vista. Has captado exactamente lo que necesitábamos destacar. Gracias, respondió Bianca, aún sorprendida por la facilidad con que parecía adaptarse a tareas para las que técnicamente no estaba preparada. Durante estos días había absorbido información a un ritmo vertiginoso, aprendiendo sobre negocios internacionales, protocolos corporativos y las particularidades de Grupo Duarte casi por ósmosis. Pedro levantó la mirada,
estudiándola con esa intensidad analítica que ya reconocía. ¿Cómo te sientes después de estas primeras semanas? La pregunta tenía múltiples capas. No era solo sobre su adaptación profesional, sino también sobre el cambio radical en su vida, sobre los rumores que seguían circulando por la empresa, sobre la extraña dinámica entre ellos que fluctuaba entre la formalidad profesional y algo más personal, un residuo de aquella noche en que él había sido simplemente Pedro y ella simplemente Bianca. Estoy aprendiendo mucho, respondió con cautela. Más de lo que esperaba en tan poco tiempo. Pedro asintió, evidentemente consciente de la evasiva. ¿Y fuera del ámbito profesional? ¿Cómo están llevando tus padres la noticia de tu ascenso? Bianca no pudo evitar una pequeña sonrisa. Sus padres habían reaccionado con una mezcla de orgullo e incredulidad cuando les contó que ahora trabajaba directamente para el CEO. Están muy contentos, aunque creo que mamá sigue sin entender exactamente qué hago. Para ella, soy la secretaria del jefe, lo cual técnicamente no es incorrecto. ¿Les contaste cómo nos conocimos?, preguntó Pedro, con un brillo de curiosidad en sus ojos azules. No todos los detalles, admitió Bianca. Les dije que hubo un malentendido inicial, pero no que te confundí con un chofer. Mi padre probablemente encontraría la situación hilarante, pero mi madre moriría de vergüenza. Una sonrisa genuina apareció en el rostro de Pedro, una de esas expresiones raras que transformaban completamente sus facciones normalmente serias. A veces me pregunto si fue realmente un malentendido, o si el universo tiene un extraño sentido del humor, comentó, con un tono más personal del que solía permitirse durante horas de trabajo. Antes de que Bianca pudiera responder, la pantalla de la sala se iluminó, indicando que la videoconferencia con Singapur estaba a punto de comenzar. Pedro recuperó inmediatamente su compostura profesional, y el momento de intimidad se esfumó tan rápidamente como había aparecido. La reunión transcurrió con la eficiencia característica de los encuentros dirigidos por Pedro Duarte. Bianca tomaba notas mientras observaba la maestría con que Pedro navegaba las complejidades del proyecto, alternando entre el carisma personal y la precisión técnica. Era fascinante verlo en su elemento, dominando cada aspecto de la negociación con una autoridad natural que explicaba perfectamente cómo había llegado a su posición. 2 horas después, cuando los ejecutivos singapurenses se despidieron con evidentes muestras de satisfacción, Pedro se reclinó en su silla con un suspiro casi imperceptible. Creo que eso salió bien, comentó, aflojándose ligeramente la corbata. Tus proyecciones fueron decisivas, por cierto. Noté cómo Lynn cambió de actitud después de revisarlas. Me alegro, respondió Bianca, organizando sus notas. Quería asegurarme de que los beneficios ambientales quedaran tan claros como los económicos. Pedro la miró con renovado interés. Fue tu idea enfatizar ese aspecto, ¿verdad? No estaba en mis indicaciones originales. Me tomé una pequeña libertad, admitió Bianca, repentinamente preocupada por haberse extralimitado. Después de investigar sobre Singapur, noté su creciente énfasis en proyectos sostenibles. Pensé que sería un punto de conexión importante. En lugar de la reprimenda que momentáneamente temió, Pedro sonrió con aprobación. Es exactamente ese tipo de iniciativa lo que esperaba cuando te ofrecí este puesto. Muy bien. El resto de la jornada transcurrió entre reuniones, llamadas y la revisión de documentos que parecían multiplicarse sobre el escritorio de Pedro. A las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Bianca organizaba su agenda para el día siguiente cuando Pedro apareció en la puerta de su despacho. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó sin preámbulos. Bianca levantó la mirada, sorprendida por la pregunta inesperada. No realmente. ¿Necesita que me quede para terminar algo? No es eso, respondió Pedro, con una expresión que Bianca no supo interpretar. Tengo una cena con algunos inversionistas en el Miralto. Normalmente Verónica se encarga de los arreglos y asiste para tomar notas, pero está con gripe. Me preguntaba si podrías acompañarme. El Miralto. Incluso Bianca, ajena al mundo de los restaurantes exclusivos, conocía la reputación de aquel establecimiento en la azotea del edificio más antiguo del distrito financiero.
Un lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y donde la alta sociedad y la élite empresarial se reunían para cerrar tratos entre platos cuyo precio equivalía a una semana de compras para una familia como la suya. Por supuesto, respondió automáticamente, aunque su mente ya estaba evaluando frenéticamente si tenía algo remotamente adecuado para vestir en un lugar así. ¿A qué hora? La reserva es a las 9. Podría pasar a recogerte. Pedro se detuvo, como si repentinamente recordara algo. Pero esta vez realmente como tu jefe, no pretendiendo ser un chofer. Hubo un destello de humor en sus ojos al decir esto, una referencia a su peculiar primer encuentro que rompió momentáneamente la tensión. Sería lo más apropiado, respondió Bianca con una pequeña sonrisa. Prometo no confundirlo con el personal de servicio esta vez. Una pena, replicó Pedro con una ligereza inusual. Fue una experiencia esclarecedora. 3 horas más tarde, Bianca esperaba en el vestíbulo de su edificio, sintiéndose extrañamente expuesta. Había revisado frenéticamente su armario limitado antes de decidirse por el único vestido formal que poseía, un modelo negro sencillo que había comprado para su graduación universitaria. No era de diseñador, pero al menos era elegante en su simplicidad. A las 8:30 en punto, un automóvil negro se detuvo frente al edificio. Esta vez, no hubo confusión posible. El vehículo, evidentemente de lujo, llamó inmediatamente la atención de los vecinos, algunos de los cuales ya se asomaban discretamente tras sus cortinas para observar. Pedro descendió del asiento trasero, confirmando con su presencia imponente lo que el automóvil ya sugería, este no era un visitante común para el modesto edificio de apartamentos. Buenas noches, saludó con formalidad cuando Bianca salió a su encuentro. Vestía un traje oscuro diferente al de la oficina, aún más elegante si eso era posible, complementado por un abrigo ligero que realzaba su figura atlética. Estás muy elegante. Gracias, respondió Bianca, consciente de la simplicidad de su atuendo en comparación. Espero que sea apropiado para el Miralto. Pedro la evaluó con una mirada rápida pero exhaustiva. Perfectamente apropiado. La verdadera elegancia está en la persona, no en la etiqueta de su ropa. El comentario, pronunciado con sinceridad evidente, alivió parte de la ansiedad de Bianca. Pedro le abrió la puerta del vehículo con la misma cortesía que había mostrado aquella noche lluviosa, pero esta vez el gesto tenía un contexto completamente diferente. Mientras el automóvil se deslizaba por las calles nocturnas, Bianca notó que tomaban una ruta diferente a la del distrito financiero. Pensé que íbamos al Miralto, comentó, confundida por el desvío. Antes tenemos que hacer una parada, respondió Pedro con una expresión indescifrable. Confía en mí. Confía en mí, había dicho Pedro, y aunque la frase hubiera sonado como una línea ensayada en boca de cualquier otro, en la suya tenía un peso específico que Bianca no podía ignorar. Durante las 2 semanas trabajando directamente con él, había descubierto que Pedro Duarte no era dado a las palabras vacías ni a los gestos gratuitos. El automóvil se desvió del distrito financiero y se adentró en una zona comercial exclusiva que Bianca apenas reconocía. Las tiendas a lo largo de la avenida exhibían nombres que solo había visto en revistas, Chanel, Prada, Louis Vuitton, marcas que en su mundo eran más mitología que realidad. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Pedro la miró con una expresión que mezclaba diversión y algo más difícil de identificar. A conseguirte un atuendo más apropiado para el Miralto. Bianca sintió que el color abandonaba su rostro. Mi vestido no es adecuado. La pregunta salió casi como un susurro, cargada de la inseguridad que había intentado mantener a raya. Tu vestido es elegante, respondió Pedro con firmeza. Pero los inversionistas que veremos esta noche son particularmente atentos a los detalles. Vendrán con sus esposas, todas ellas vestidas por diseñadores exclusivos. No es una cuestión de adecuación, sino de estrategia. El vehículo se detuvo frente a una boutique cuyo discreto letrero simplemente decía Elisa Montes. A diferencia de las tiendas vecinas, no exhibía prendas en el escaparate, solo un interior minimalista iluminado con elegancia. Esta tienda debería estar cerrada a esta hora, observó Bianca.
No para todos, respondió Pedro con sencillez mientras el chofer abría su puerta. Una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo impecable y gafas de diseñador, los recibió en la entrada con una sonrisa profesional. Señor Duarte, bienvenido, saludó con deferencia antes de dirigirse a Bianca. Usted debe ser la señorita de Campos. Por favor, pasen. La boutique, vacía excepto por ellos, era un espacio minimalista donde cada elemento parecía meticulosamente considerado, desde la iluminación hasta el aroma sutil que perfumaba el ambiente. Bianca nunca había estado en un lugar semejante, donde la ausencia de etiquetas con precios enviaba un mensaje claro: si tenías que preguntar, no podías permitírtelo. Elisa es una diseñadora excepcional, comentó Pedro mientras la mujer desaparecía brevemente en la trastienda. Ha vestido a primeras damas y ejecutivas internacionales. Tiene un don para captar la esencia de cada mujer. Antes de que Bianca pudiera responder, Elisa regresó con varias prendas cuidadosamente dispuestas en perchas. He seleccionado algunas opciones basadas en la descripción que me dio por teléfono, señor Duarte, explicó la diseñadora. Elegancia sencilla pero impactante, sofisticación sin ostentación. Bianca miró a Pedro con sorpresa. ¿Había planeado esto antes incluso de invitarla? ¿Y cómo había sido capaz de describir tan precisamente el estilo que ella hubiera elegido para sí misma si hubiera tenido los medios? Por supuesto, la señorita de Campos tendrá la última palabra, añadió Pedro, captando su mirada. Esto es solo una sugerencia, Bianca. Si prefieres mantener tu vestido, lo entenderé perfectamente. Había una sinceridad en sus ojos que contrastaba con la situación aparentemente superficial. No era vanidad lo que motivaba esta parada, comprendió Bianca, sino una consideración práctica, equiparla adecuadamente para el ambiente en el que iba a introducirla. Me gustaría ver las opciones, decidió finalmente. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en un torbellino de telas exquisitas y siluetas que Bianca jamás habría considerado para sí misma. Elisa resultó ser tan talentosa como Pedro había sugerido, guiándola con profesionalismo pero sin condescendencia, explicando por qué ciertos cortes favorecían su figura y ciertos colores realzaban su tono de piel. Pedro esperaba pacientemente en la sala principal, trabajando en su tablet y realizando ocasionales llamadas, dándole el espacio necesario para que la experiencia no resultara incómoda. Finalmente, Bianca emergió del probador con el atuendo definitivo, un vestido azul medianoche con un corte sencillo pero impecable, complementado por un chal de seda natural que caía como agua sobre sus hombros. La transformación no era escandalosa, no había lentejuelas ni escotes dramáticos, pero la diferencia era innegable. El vestido parecía diseñado específicamente para ella, realzando sus mejores rasgos sin ostentación. ¿Qué te parece?, preguntó, sorprendida por su propia inseguridad ante la mirada evaluadora de Pedro. Él la observó por un momento, con una expresión que Bianca no supo descifrar. Pareces exactamente tú misma, pero en alta definición, respondió finalmente. Es perfecto. La simplicidad del cumplido, desprovisto de exageraciones, lo hizo extrañamente más valioso. Mientras Elisa completaba los ajustes finales, Bianca intentó vislumbrar el precio en algún documento, pero no tuvo éxito. La diseñadora empacó su vestido original en una elegante bolsa de la boutique, tratándolo con el mismo cuidado que dispensaba a sus propias creaciones. Cuando salieron de la tienda, Bianca notó que Pedro no había realizado ningún pago visible. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. Arreglos previos, respondió él con naturalidad. Elisa es una vieja amiga y proveedora de Grupo Duarte. Vestimos a nuestros ejecutivos para eventos importantes. Pedro, Bianca se detuvo junto al automóvil, consciente de que era la primera vez que usaba su nombre fuera del horario laboral desde que descubrió su verdadera identidad. Agradezco el gesto, pero no puedo aceptar algo tan costoso. Él la miró con una expresión seria. No es un regalo personal, Bianca. Es una herramienta de trabajo, igual que la tablet que te proporcionó la empresa. Esta noche representas a Grupo Duarte frente a personas para quienes las apariencias importan. Si te hace sentir mejor, puedes considerarlo un préstamo. Había una lógica en sus palabras que Bianca no podía refutar. Después de un momento, asintió,
aceptando la explicación aunque no estaba completamente convencida. Durante el trayecto hacia el Miralto, Pedro le proporcionó detalles sobre los inversionistas que conocerían. 2 ejecutivos japoneses con sus esposas y un empresario brasileño que controlaba un fondo de inversión significativo. No necesitas hablar mucho, explicó. Tu función principal es observar y tomar notas mentales sobre sus reacciones. A menudo, lo que no dicen es más revelador que lo que expresan abiertamente. Bianca asimilaba la información con la misma intensidad con que había abordado cada nuevo aspecto de su trabajo. ¿Alguna señal particular que deba buscar? El señor Tanaka tiende a frotarse el lóbulo de la oreja cuando algo le incomoda, aunque su expresión no cambie. Su esposa es más directa, si no aprueba algo, su sonrisa se vuelve más rígida. Cuanto al señor Oliveira, es un libro abierto comparado con los japoneses, si le gusta algo, lo dice inmediatamente, pero su entusiasmo no siempre se traduce en compromiso real. Bianca estaba impresionada por la agudeza con que Pedro había estudiado a estas personas, no solo como socios comerciales sino como individuos con hábitos y particularidades. El automóvil se detuvo finalmente frente al edificio histórico que albergaba el Miralto. Un valet abrió la puerta de Bianca mientras otro hacía lo propio con la de Pedro. El vestíbulo del edificio, con sus mármoles originales y arañas de cristal restauradas, exudaba una elegancia clásica que contrastaba con la modernidad de la Torre Duarte. «Pareces preocupada», observó Pedro mientras subían en un ascensor privado hacia la azotea. «Es mi primera cena de negocios», admitió Bianca. «No quiero cometer errores». Pedro la miró con una expresión que mezclaba comprensión y confianza. La razón por la que te pedí que me acompañaras no es solo por la ausencia de Verónica. Después de observarte estas semanas, he notado tu capacidad para leer a las personas, para detectar matices que otros pasan por alto. Es un don natural que no se enseña en ninguna escuela de negocios. Bianca sintió una oleada de orgullo ante el reconocimiento sincero. Supongo que creces desarrollando cierta intuición cuando vienes de donde yo vengo. Aprendes a detectar quién te ayudará y quién te pondrá obstáculos. Exactamente, asintió Pedro. Es esa autenticidad la que te hace valiosa en un mundo donde la mayoría intenta proyectar una imagen calculada. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo del restaurante, revelando un espacio que combinaba la arquitectura original del edificio con elementos contemporáneos. Techos altos con molduras antiguas contrastaban con mobiliario minimalista y una iluminación estudiada que resaltaba tanto los detalles históricos como las vistas espectaculares de la ciudad. El maitre reconoció inmediatamente a Pedro y los condujo hacia una mesa privada junto a los ventanales. Los inversionistas aún no habían llegado. «Tenemos unos minutos», comentó Pedro mientras un sommelier se acercaba discretamente. «Champagne». «Preferiría algo sin alcohol», respondió Bianca. «Quiero mantener la mente clara». Pedro sonrió con aprobación. «Una decisión inteligente». Se dirigió al sommelier. «Un agua mineral con limón para la señorita de Campos, por favor». «Para mí lo mismo». El gesto no pasó desapercibido para Bianca. Pedro podría haber pedido champagne para sí mismo, pero había elegido alinearse con su elección, eliminando cualquier potencial incomodidad. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas por respetar tus decisiones», respondió él con naturalidad. «Es lo mínimo que mereces». Hubo algo en su tono, una calidez subyacente que trascendía la relación profesional, que provocó un ligero cosquilleo en el estómago de Bianca. Antes de que pudiera analizar esa sensación, el maitre reapareció acompañando a los invitados. «Señor Duarte, sus invitados han llegado». Pedro se levantó con elegancia fluida, transformándose instantáneamente en el CEO carismático que Bianca había observado en incontables reuniones. «Soutime», murmuró con una discreta sonrisa cómplice antes de girarse para recibir a los recién llegados. Bianca respiró profundamente y asumió su rol, consciente de que estaba a punto de presenciar una faceta diferente del mundo de Pedro Duarte. Un universo de alianzas corporativas y diplomacia de alto nivel donde las decisiones tomadas entre platos gourmet y copas de cristal podían afectar las vidas de miles de personas. Y por primera vez desde que había descubierto la verdadera identidad de aquel supuesto chofer en una noche lluviosa, Bianca no se sintió como una impostora en ese mundo.
La cena con los inversionistas resultó ser una masterclass de negociación sutil. Durante 3 horas, Bianca observó cómo Pedro Duarte navegaba las complejidades de la alta diplomacia corporativa con la destreza de un virtuoso. Cada cumplido, cada pausa, cada inflexión de su voz parecía meticulosamente calculada para construir confianza sin parecer artificial. Lo más impresionante era que, a pesar de la evidente estrategia, nunca resultaba manipulador, simplemente sabía exactamente qué tecla tocar en cada momento. Tal como Pedro había indicado, Bianca apenas intervino verbalmente, limitándose a sonreír en los momentos apropiados y responder con elegante sencillez cuando le dirigían alguna pregunta. Su verdadero trabajo ocurría bajo la superficie, observar, analizar, detectar las reacciones no verbales que Pedro le había señalado. Efectivamente, el señor Tanaka se había frotado discretamente el lóbulo de la oreja cuando se mencionaron los plazos de implementación del proyecto. Y la sonrisa de su esposa había adquirido una rigidez casi imperceptible durante la discusión sobre el diseño conceptual. Cuando la velada llegó a su fin y los invitados se despidieron con renovado entusiasmo hacia el proyecto Marina Bay, Bianca sintió el agotamiento que sigue a una intensa concentración prolongada. No era solo el esfuerzo de mantener la compostura en un ambiente tan ajeno a su experiencia, sino también la atención constante a detalles sutiles que podían determinar el éxito o fracaso de una negociación multimillonaria. «Lo hiciste extraordinariamente bien», comentó Pedro mientras el automóvil los alejaba del Miralto. Su tono contenía genuina admiración. «Apenas hablé», respondió Bianca con modestia. «Exactamente. Comprendiste perfectamente tu papel, observar sin interferir. La mayoría de las personas sienten la necesidad de llenar silencios, de demostrar su valor con palabras. Tú entendiste que, a veces, el valor está en los ojos que ven lo que otros pasan por alto». La ciudad nocturna desfilaba tras las ventanillas mientras Bianca reflexionaba sobre aquel cumplido inesperado. Había algo profundamente gratificante en ser valorada no por su elocuencia o sus conocimientos técnicos, sino por su capacidad de observación y análisis, cualidades que había desarrollado casi como mecanismo de supervivencia desde su infancia en Santa Rosa. «¿Viste las señales que te mencioné?», preguntó Pedro. El señor Tanaka se frotó la oreja exactamente cuando mencionaste el cronograma de implementación. Creo que los plazos le parecen demasiado ajustados. Y la señora Tanaka definitivamente tuvo un cambio en su expresión durante la presentación del diseño conceptual. Pedro asintió con aprobación. ¿Notaste algo más? Bianca dudó un momento antes de responder. El señor Oliveira mostró entusiasmo, como dijiste que haría. Pero cada vez que el tema viraba hacia los detalles financieros, tamborileaba los dedos en la mesa. Creo que está preocupado por algo específico en la estructura de costos, aunque verbalmente expresó su conformidad. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Pedro. Eso es exactamente lo que sospechaba, pero quería confirmación. Ese detalle del tamborileado, lo he notado anteriormente, pero no estaba seguro si era un patrón significativo o simple inquietud. Tu observación lo confirma. El automóvil se detuvo frente al edificio de Bianca. A pesar de la hora tardía, algunas luces seguían encendidas en varios apartamentos, creando un mosaico irregular de rectángulos iluminados en la fachada modesta. Te acompaño hasta la puerta, ofreció Pedro. No es necesario, respondió Bianca rápidamente, consciente de que los vecinos probablemente estaban observando. La presencia de Pedro Duarte en su edificio ya había generado suficientes especulaciones la primera vez. Insisto, replicó él con firmeza. Es tarde. Caminaron en silencio hasta la entrada. Bianca era dolorosamente consciente del contraste entre su elegante atuendo nuevo y el entorno desgastado del edificio. Un fluorescente parpadeaba intermitentemente en el vestíbulo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de pintura descascarada. Gracias por esta noche, dijo Bianca cuando llegaron a la puerta principal. Fue una experiencia educativa. El agradecido soy yo, respondió Pedro. Tu perspectiva es invaluable precisamente porque no está condicionada por años en el ambiente corporativo. Ves cosas que los demás hemos dejado de percibir. Hubo un momento de silencio, cargado de algo indefinible que flotaba entre ellos.
Bianca se encontró estudiando el rostro de Pedro con la misma atención que había dedicado a los inversionistas durante la cena, buscando señales, intentando descifrar lo que ocurría tras aquella fachada de control perfecto. ¿Te importaría si subo un momento?, preguntó Pedro repentinamente. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, y preferiría hacerlo en privado. La solicitud inesperada activó todas las alarmas internas de Bianca. Su expresión debió revelar su inquietud, porque Pedro añadió inmediatamente. Es sobre un proyecto. Algo personal que he estado considerando y sobre lo que valoraría tu opinión sincera. Aunque su instinto le advertía sobre los peligros de difuminar las líneas entre lo profesional y lo personal, la curiosidad de Bianca fue más fuerte. Por supuesto. Subieron los 3 pisos en silencio, conscientes de los ojos curiosos que se asomaban discretamente por las rendijas de las puertas. Cuando finalmente entraron al pequeño apartamento de Bianca, la familiaridad del espacio contrastó bruscamente con la noche de lujo que acababan de compartir. Permíteme un momento, dijo Bianca, dirigiéndose a su dormitorio para cambiar el vestido de diseñador por algo más cómodo. Se puso unos jeans y un suéter sencillo, sintiendo cómo recuperaba parte de su identidad al desprenderse del atuendo prestado. Cuando regresó a la sala, encontró a Pedro estudiando las fotografías familiares, con especial atención en una donde ella aparecía junto a sus padres frente a un campo de maíz. Tu hogar, comentó él sin apartar la mirada de la imagen. Santa Rosa, confirmó Bianca. Esa foto es del día antes de irme a la universidad. Mi padre acababa de cosechar el maíz de esa temporada. Pedro asintió pensativamente. Puedo ver el parecido. Tienes la sonrisa de tu madre y la mirada determinada de tu padre. Café, ofreció Bianca, sorprendida por la precisión de la observación. Si no es molestia. Mientras Bianca preparaba el café en la pequeña cocina, reflexionaba sobre la extraña simetría de la situación. Pedro Duarte nuevamente en su apartamento, pero esta vez sin disfraces ni identidades ocultas. El hombre que removía distraídamente una cuchara en su taza era simultáneamente el supuesto chofer que había conocido en una noche de lluvia y el poderoso CEO que dirigía uno de los conglomerados más importantes del país. ¿De qué proyecto querías hablarme?, preguntó finalmente, sentándose en el extremo opuesto del pequeño sofá. Pedro dejó su taza sobre la mesa de centro y la miró directamente. Durante los últimos meses, he estado considerando iniciar un programa de becas y capacitación para jóvenes de comunidades rurales. No era lo que Bianca esperaba escuchar. ¿Qué tipo de programa? Uno que identifique talentos como el tuyo en lugares como Santa Rosa, respondió él con creciente entusiasmo. Jóvenes con capacidades excepcionales pero sin acceso a las oportunidades que abundan en las grandes ciudades. El programa proporcionaría no solo educación universitaria completa, sino también mentoría, apoyo para vivienda y un camino hacia posiciones significativas dentro de Grupo Duarte. Bianca lo observaba con fascinación. Este no era el CEO calculador que había presenciado durante la cena de negocios, sino un hombre genuinamente apasionado por una idea. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Pedro consideró la pregunta antes de responder. Porque tú eres la prueba viviente de lo que estoy proponiendo. Llegaste hasta aquí por tus propios méritos, superando obstáculos que la mayoría de mis ejecutivos ni siquiera pueden imaginar. Pero por cada Bianca de Campos que lo logra, hay docenas de talentos similares que quedan enterrados por falta de oportunidades. Es una idea noble, comentó Bianca, genuinamente impresionada por la iniciativa. ¿Pero por qué querrías mi opinión específicamente? Tienes asesores con décadas de experiencia en responsabilidad social corporativa. Precisamente por eso, respondió Pedro con una sonrisa irónica. Mis asesores ven números, estadísticas, relaciones públicas. Tú ves personas. Conoces ambas realidades, la del campo y la de la corporación. Puedes identificar las verdaderas necesidades, los obstáculos reales, las soluciones prácticas que mis expertos nunca considerarían. Había una sinceridad en sus palabras que Bianca no podía ignorar. Durante las semanas trabajando junto a él, había presenciado al estratega brillante, al negociador implacable, al líder visionario. Pero este Pedro Duarte, apasionado por un proyecto social genuino, era una faceta nueva que resonaba profundamente con sus propios valores.
Me encantaría colaborar en algo así, respondió finalmente. Creo que podría hacer una diferencia real. La sonrisa de Pedro se amplió, iluminando su rostro normalmente serio. Sabía que dirías eso. Se produjo un silencio cómodo entre ellos, mientras cada uno asimilaba la conversación. Bianca notó que Pedro observaba nuevamente las fotografías familiares, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo, casi nostálgico. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente. Pedro la miró directamente, con una intensidad que ya le resultaba familiar. «Por supuesto. ¿Por qué te importa tanto este proyecto? No es solo filantropía corporativa estándar. ¿Hay algo más personal en tu interés?». La pregunta pareció tomar a Pedro por sorpresa. Por un momento, la máscara de control perfecto se deslizó levemente, revelando una vulnerabilidad que Bianca no había vislumbrado antes. «Mi padre era jardinero», respondió finalmente, con una sencillez que contrastaba con su habitual elaboración verbal. «Inmigrante, sin educación formal. Mi madre limpiaba casas para complementar los ingresos. Crecí viendo cómo el talento y la inteligencia natural de mi padre quedaban confinados a recortar setos en mansiones ajenas, porque nadie le dio la oportunidad que yo tuve gracias a una beca escolar». La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos, transformando el pequeño apartamento en un espacio donde las barreras sociales parecían disolverse momentáneamente. Bianca observaba a Pedro con nuevos ojos, revaluando cada interacción pasada bajo esta luz inesperada. «Por eso no me corregiste aquella noche», murmuró finalmente. «Cuando te confundí con un chofer». Pedro asintió levemente. «Supongo que parte de mí reconoció algo familiar en ti. Esa dignidad silenciosa frente a circunstancias difíciles me recordó a mi padre. Él nunca se quejaba de tener que servir a otros, pero tampoco permitía que nadie menospreciara su trabajo. ¿Cómo llegaste desde ahí hasta?». Bianca hizo un gesto vago que abarcaba todo lo que Pedro representaba ahora: poder, influencia, riqueza. «Una serie de oportunidades que supe aprovechar», respondió con sencillez. «Comencé como becario en Grupo Duarte mientras estudiaba en la universidad. El anterior presidente, Guillermo Duarte, se convirtió en mi mentor. No tenía hijos, y con el tiempo me adoptó como su sucesor. Cuando falleció hace 8 años, me dejó sus acciones mayoritarias». «¿Y tu apellido?», preguntó Bianca, detectando la incongruencia. Una sonrisa melancólica apareció en el rostro de Pedro. «Legalmente cambié mi apellido original, Mendoza, cuando Guillermo me adoptó formalmente. Fue su deseo que la empresa continuara bajo el nombre Duarte». «No lo sabía», confesó Bianca. «Nada de esto aparece en la biografía oficial de la empresa». «Porque prefiero que así sea», respondió Pedro. «El mito del genio empresarial que construyó un imperio desde cero vende mejor que la historia del hijo de un jardinero que tuvo la suerte de encontrar un mentor». «No fue suerte», corrigió Bianca con firmeza. «Guillermo Duarte habría podido elegir a cualquiera como sucesor. Te eligió a ti porque vio lo mismo que yo he visto estas semanas: inteligencia, determinación, visión». Pedro la miró con una expresión de sorpresa, claramente desacostumbrado a ser defendido con tanta vehemencia. «Gracias», dijo simplemente. Se produjo un silencio cómodo mientras ambos procesaban esta nueva dimensión de su relación. No eran solo jefe y empleada, o personas de mundos opuestos. Eran dos individuos que, pese a sus circunstancias actuales tan diferentes, compartían experiencias fundamentales que los conectaban a un nivel mucho más profundo. «¿Tus padres siguen vivos?», preguntó Bianca. «Mi madre falleció hace 3 años. Mi padre vive en una pequeña casa que le compré en las afueras de la ciudad. Me visita cada domingo para almorzar juntos. Debe estar muy orgulloso de ti». Pedro sonrió con genuino afecto. «Lo está, aunque sigue criticando cómo recorto los arbustos en mi jardín. Dice que nunca aprendí a hacerlo correctamente». Bianca rió, imaginando al poderoso CEO recibiendo instrucciones sobre jardinería de su padre. «Me gustaría conocerlo algún día». Las palabras salieron espontáneamente, y Bianca se sorprendió a sí misma por la familiaridad que implicaban. Sin embargo, Pedro no pareció incomodarse. «A él también le gustaría conocerte», respondió con sencillez.
Le he hablado de ti. ¿De mí? Bianca sintió un súbito calor en sus mejillas. ¿Qué le has dicho? Que encontré a alguien que me recordó lo que es mirar el mundo con ojos limpios de cinismo. Alguien que me hizo replantear mis prioridades. La intensidad en su mirada hizo que Bianca desviara momentáneamente la suya, abrumada por la sinceridad en sus palabras. Pedro comenzó, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Soy tu empleada. Hay líneas que... Podemos redefinir esas líneas, interrumpió él suavemente. El programa de becas que te mencioné necesitará una directora. Alguien que comprenda ambos mundos, que pueda tender puentes entre la realidad corporativa y las comunidades rurales. Alguien exactamente como tú, Bianca. ¿Me estás ofreciendo otro puesto? Te estoy ofreciendo una oportunidad de crear algo significativo, algo que podría cambiar vidas como la tuya y la mía fueron cambiadas por quienes creyeron en nosotros. Pedro hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Y sí, también estoy buscando eliminar la relación jerárquica entre nosotros, si eso es lo que te preocupa. El corazón de Bianca se aceleró mientras procesaba las implicaciones de lo que Pedro estaba proponiendo. No era solo un cambio profesional, sino una invitación a explorar posibilidades más personales. No quiero que pienses que esto es un capricho, continuó él, leyendo su expresión. La fundación ya está en proceso de creación, independientemente de tu respuesta. El programa se implementará con o sin ti. Pero nadie podría dirigirlo con la autenticidad y la comprensión que tú aportarías. ¿Y si fracaso?, preguntó Bianca, verbalizando su miedo más profundo. Entonces aprenderemos y lo intentaremos de nuevo, de forma diferente, respondió Pedro con naturalidad. Ningún proyecto importante se construye sin ajustes y correcciones en el camino. Dices, aprenderemos, como observó Bianca. ¿Estarías involucrado directamente? Como mentor y apoyo, sí. Pero no como tu superior jerárquico. La fundación tendría autonomía respecto a Grupo Duarte, con su propio consejo directivo. Serías responsable ante ese consejo, no ante mí personalmente. La estructura propuesta eliminaba efectivamente las complicaciones éticas que preocupaban a Bianca, abriendo la puerta a posibilidades que había intentado no contemplar durante estas semanas. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Pedro, sin mostrar decepción ni impaciencia. Es una decisión importante. Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y se giró hacia ella. Una cosa más, Bianca. Independientemente de tu decisión sobre la fundación, me gustaría invitarte a conocer a mi padre este domingo. Solo como amiga, sin implicaciones profesionales. Él hace una paella que, según sus propias palabras, haría llorar a un valenciano de envidia, punto. La informalidad de la invitación, tan diferente a la cena corporativa de esa noche, provocó una sonrisa en Bianca. Me encantaría conocerlo. Te recogeré a las 11, entonces, respondió Pedro, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro normalmente serio. Y esta vez, definitivamente no como tu chofer. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que prometía un día perfecto. Bianca se vistió con sencillez pero cuidado, jeans, una blusa blanca y un suéter ligero. No quería dar la impresión de estar intentando impresionar, sino simplemente ser ella misma. A las 11 en punto, el automóvil de Pedro, más discreto que el de la cena corporativa, pero aún evidentemente lujoso, se detuvo frente a su edificio. Esta vez, sin embargo, fue Pedro quien conducía personalmente. Buenos días, saludó al abrir la puerta del pasajero. Espero que tengas hambre. Mi padre comienza a preparar la paella desde las 7 de la mañana y se ofende mortalmente si alguien no repite porción. El trayecto hacia las afueras de la ciudad estuvo lleno de una conversación relajada, tan diferente de la tensión profesional que solía caracterizar sus intercambios en la oficina. Pedro le contó anécdotas de su infancia, de los sacrificios de sus padres, de cómo su madre había insistido en que estudiara inglés con una vecina profesora jubilada que cobraba una miseria por las clases. Finalmente llegaron a una calle arbolada donde varias casas modestas pero bien cuidadas se alineaban a ambos lados.
Pedro detuvo el vehículo frente a una pequeña vivienda de una planta, con un jardín impecable donde cada planta parecía ubicada con precisión matemática. El jardín es su orgullo, comentó mientras caminaban hacia la entrada. No permite que ningún jardinero profesional lo toque. Dice que todos son carniceros de plantas, punto. La puerta se abrió antes de que llegaran a ella, revelando a un hombre mayor, de complexión robusta y manos curtidas por décadas de trabajo físico. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundiblemente los de Pedro, la misma intensidad, la misma capacidad de observación penetrante. «Por fin llegas», exclamó con fingida indignación. «La paella está en su punto exacto». Su mirada se posó en Bianca con evidente curiosidad. «Y tú debes ser la famosa Bianca». «Mi hijo no ha hablado de otra cosa en semanas». «Papá», protestó Pedro, con una expresión de bochorno que Bianca jamás había visto en él. «¿Qué?» «Es la verdad», respondió el hombre mayor con despreocupación. «Soy Eduardo. Bienvenida a mi casa». El interior era tan meticulosamente cuidado como el jardín, sencillo, inmaculadamente limpio, con fotografías familiares decorando las paredes. Bianca notó inmediatamente una en particular, un joven Pedro, quizá de unos 20 años, con toga y birrete de graduación, flanqueado por sus orgullosos padres. El almuerzo transcurrió entre risas y conversaciones que fluían naturalmente, como si se conocieran desde siempre. Eduardo resultó ser un narrador nato, compartiendo historias sobre el joven Pedro que hacían que el poderoso CEO alternara entre la vergüenza y la risa resignada. «¿Sabes que rechazó 3 ofertas de empresas internacionales para quedarse en Grupo Duarte?», comentó Eduardo mientras servía café después del postre. «Le dije que estaba loco». «¿Por qué quedarte de asistente cuando puedes ser gerente en otro lugar?», le pregunté. Pero él siempre supo lo que quería. «Vi potencial donde otros solo veían una empresa familiar estancada», explicó Pedro. «Guillermo tenía visión, solo necesitaba a alguien que pudiera ejecutarla». «Y ahora mírate», Eduardo hizo un gesto abarcando todo lo que Pedro representaba. «El niño que me ayudaba a podar setos los fines de semana ahora construye rascacielos». Se volvió hacia Bianca con una sonrisa cómplice. «Pero sigue sin saber distinguir entre un rosal que necesita poda y uno que no». Cuando llegó el momento de marcharse, Eduardo tomó las manos de Bianca entre las suyas, ásperas pero cálidas. «Ha sido un placer conocerte, hija. Espero verte más seguido por aquí». «El placer ha sido mío», respondió Bianca con sinceridad. Y su paella realmente haría llorar a un valenciano. Eduardo rió con satisfacción antes de dirigirse a su hijo. «Esta chica tiene buen gusto. No la dejes escapar». Durante el viaje de regreso, un cómodo silencio se instaló entre ellos. Bianca miraba por la ventanilla, procesando todo lo que había aprendido sobre Pedro en este día. No solo era un CEO brillante o un hombre con orígenes humildes similares a los suyos. Era un hijo devoto, un hombre capaz de mantener su esencia a pesar del éxito, alguien que valoraba sus raíces tanto como su visión de futuro. Cuando llegaron a su edificio, Pedro apagó el motor y se giró hacia ella. «¿Qué estás pensando?» Bianca sonrió. «Estoy pensando que confundir al millonario con el chofer fue lo mejor que me ha pasado en la vida». La risa de Pedro, genuina y despreocupada, llenó el espacio entre ellos. «¿Eso significa que aceptarás dirigir la fundación?» «Sí», respondió Bianca con decisión. «Pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me permitas implementar el programa primero en Santa Rosa. Conozco personalmente a varios jóvenes brillantes que merecen una oportunidad». La expresión de Pedro se suavizó, y en sus ojos apareció un brillo que Bianca comenzaba a reconocer. «Me parece perfecto», respondió. «¿Alguna otra condición?» Bianca reunió todo su valor antes de responder. «Sí. Que me invites a cenar. No como tu asistente o como futura directora de tu fundación. Solo como Bianca». Pedro tomó suavemente su mano, con una naturalidad que sugería que había estado esperando este momento. «Iba a pedirte exactamente lo mismo». Y así, bajo el sol de la tarde que doraba los edificios de la ciudad, 2 personas provenientes de mundos aparentemente irreconciliables confirmaron lo que ambos habían comenzado a sospechar desde aquella noche lluviosa.
que a veces, las confusiones más inesperadas pueden conducir a los encuentros más significativos. Que a veces, lo que parece un error del destino es en realidad el comienzo de algo extraordinario. Mientras sus manos seguían entrelazadas, Bianca comprendió que quizás los cuentos de hadas modernos no comenzaban con Érase una vez, sino con ella confundió al millonario con el chofer.